De eso, ¿no? Hola, pues buenas noches para ustedes y buenos días para mí, para acá. Primero tengo que decir gracias por invitarme otra vez, a pesar de mi mala educación de que ese día no pude quedarme para el resto de la sesión. Lo siento mucho, pero ya le había dicho a Oscar que tenía unos compromisos previos cuando me invitó y entonces pues quiero disculparme, ¿no? Porque no tuve la oportunidad de escuchar a los compañeros y a las compañeras que hablaron ese día. Así que estoy muy contento de poder tener este espacio para poder dialogar. Eh, lo comenté ese día y para mí es como fundamental. Hay un filósofo, ahorita, aprovechando que tenemos todas estas herramientas, déjenme buscarlo y se los voy a ir pasando para que lo vayan teniendo. Eh, Hay un filósofo que escribió un libro que para mí es fundamental. Es este. Ahora mismo ténganme un poco de paciencia porque al mismo tiempo que estoy intentando hablar, estoy buscando cosas. Tú no te preocupes, aquí. Este libro para mí fue fundamental. Maynard lo que hace con este libro es decir, siempre hemos pensado la fotografía como la imagen, ¿no? Porque lo que más nos seduce del acto fotográfico siempre es el resultado. Entonces, cuando pensamos en fotografía, siempre partimos de la imagen, siempre partimos del resultado o uno de los resultados posibles del acto fotográfico. Entonces, lo que dice él es, el problema es que el resultante de un acto fotográfico no es nada más que una marca de luz en una superficie fotosensible. El problema es que nosotros tendemos a imaginar cosas a partir de ello, ¿no? Porque lo que estamos viendo a la madre de Bart, estamos viendo a nuestra infancia, estamos viendo al paseo de los amigos, es decir, proyectamos sobre la imagen una serie de cosas que nosotros, un bagaje, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como el primer mecanismo que yo utilicé para pensar la fotografía, es descentrar el acto fotográfico de la imagen resultante. Y Azoulay, por ejemplo, lo hace esto de una manera magistral, ¿no? Dice, tenemos que pensar más en el acto fotográfico que en la imagen resultante. En ese libro de la ontología cívica de la fotografía lo expresa muy bien. Entonces, una vez que haces ese descentramiento, la siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿en qué o sea, qué es lo que voy a estudiar de la fotografía? ¿Qué es lo que me interesa de la fotografía? Y para mí, lo más interesante, especialmente porque yo provenía de los estudios de Internet, entonces cuando empecé a interesarme por la fotografía, me empecé a interesar por la fotografía porque el Internet cambió. Entonces, en lugar de ser textual, como en los antiguos chats, ¿no? Algunos de ustedes tienen mi edad, entonces conocerán y se acordarán de los BBS y del IRC y de todos estos que eran textuales. Entonces, cuando el ancho de banda crece, cuando la imagen digital empieza a ser difundida, etcétera, lo que sucede es que ya tenemos las posibilidades de convertir el Internet en un Internet visual. Y la fotografía pues es fundamental para eso, ¿no? Desde GeoCities y todas estas páginas viejas hasta llegar al Instagram, que es como el pináculo de la cultura fotográfica móvil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesaba? No había mucho más que decir sobre la imagen fotográfica. La imagen fotográfica no es distinta. Si tú ves una imagen digital y una imagen análoga, tú no puedes discernir cuál es cuál. Es más, si tú ves una imagen creada por computadora, una imagen fotográfica creada por computadora y una imagen hecha por una cámara, no, hay un estudio sobre eso. Fotógrafos expertos no saben decir si es hecha por computadora o es hecha por una cámara. Entonces, si la imagen ya no hay mucho más que decir sobre la imagen que no se haya dicho ya en términos de la ontología de la imagen, entonces, ¿qué es lo que nos tendría que interesar? Lo que sí ha cambiado radicalmente es cómo utilizamos la fotografía en la vida cotidiana. Entonces ahí llego yo al concepto de prácticas que para mí ha sido muy útil. Porque a mí lo que me interesa no es qué es lo que aparece en la foto, sino qué es lo que sino cómo las personas utilizan la foto para ciertas cosas y cómo las personas utilizan la foto para ciertas otras, ¿no? Y entonces ahí sí ya te vas hacia un campo que los estudios fotográficos no les ha resultado muy interesante porque no es lo que tradicionalmente ha sido la teoría de la fotografía,
que está sobre todo centrada en la imagen, ¿no? Ese es como los dos primeros mecanismos de ruptura. Y luego, si quieren, podemos hablar más cosas, pero esos dos mecanismos a mí me permitieron preguntarme qué es lo importante de la fotografía contemporánea en el uso cotidiano de la fotografía. Y es que fíjate qué interesante lo que mencionas sobre el resultado, que nos centramos mucho en el resultado, pero en alguna de las partes de la conferencia tú hablabas mucho del proceso, sobre todo en la fotografía computacional, en la fotografía algorítmica, donde muchas veces, y esto ya ves que lo dice esta Joanna Szylinska en el tema del non-human photography, la fotografía no humana, que ya estamos viviendo una época también donde hay mucha imagen que es producida por máquinas. Vamos a pensar simplemente las fotomultas, ¿no? O sea, esa es una foto que se está haciendo, una foto que no vemos el proceso, no vemos el resultado. Ahí está, esa forma parte de unos datos, lo que tú decías, ya no es la apariencia, importan incluso más los datos que están ahí de la identificación de la placa del coche, dónde estás, por dónde circulas, este tipo de cosas. Y luego, ¿qué se hace con esa imagen? En el caso de una fotomulta, pues será que te caiga la multa en tu casa, pero claro que hay otros usos que son pues más escalofriantes, ¿no? Que van mucho más allá. Por ejemplo, esto que tú presentabas de qué es lo que ve Facebook en las imágenes que uno sube, lo platicábamos con Lourdes antes de que te unieras. A ver, en la imagen que estamos nosotros teniendo en este momento detrás, dice, pues mira, es que a Luis Beltrán tiene unas fotos ahí, está etiquetado, que tiene unas fotos, que está en interior, que está sentado, que tiene barba y que tiene lentes, ¿no? Y a partir de ahí le empieza a servir cosas. Entonces es muy fuerte esta parte de decir, el resultado, que es con lo que nos quedamos de la parte más superficial muchas veces, pues es en esta época del capitalismo de la vigilancia, del capitalismo de datos, pues es lo de menos. O sea, lo que se hace con esa información, con esos datos y con esta naturaleza algorítmica en términos también de inteligencia artificial es tremendo. En algún momento el maestro Mata ya se unió y en algún momento él decía algo que me recuerda mucho a lo que tú decías, que era que, por ejemplo, con aplicaciones como FaceApp, ya, para empezar, tu información está ahí y ya sabe cómo te ves. Pero no solamente esto, y era algo que a mí me llamó mucho la atención que decía Francisco, que es, además, ya sabe cómo te vas a ver dentro de 20 años, ¿no? Entonces, claro que esto es parte de estas imágenes que se ven y son vistas. Hay otro tema que me saltó, que te quería preguntar, a ver, ¿qué opinas? ¿Y qué opinan todos? Porque me pareció algo que dije, es que esto está ocurriendo el día de hoy, que es el tema de la privacidad. Si se fijan, tú quieres hacer fotografía de calle, te sales a la calle con la foto, al menos en la Ciudad de México, no sé qué tal sea en Sydney, pero supongo que no será muy distinto, y la gente te empieza a decir, bueno, ¿y para qué quieres la foto? ¿Por qué me tomas foto? O sea, con un tema muy agresivo, ¿no? Pero esa misma gente no se preocupa absolutamente nada de qué se hace con su imagen en Instagram, con su imagen en Facebook, etcétera. O sea, por un lado tenemos como una paranoia tremenda del fotógrafo de calle que tiene la camarota en la mano, pero no nos importa absolutamente nada cómo se están vulnerando nuestros datos, cómo se están compartiendo, etcétera. Entonces, esta es otra cosa que me parece que también los usos de la imagen, pues sí también tienen este aspecto de seguridad y de seguridad en seguridad y también de control gubernamental. Al final del día, estamos siendo capturados con el gran hermano y el panóptico que ahora tenemos desde que entramos a una tienda de conveniencia, vulgo Oxxo, pasando por caminar por la calle, etcétera. Nuestra imagen está siendo capturada todo el tiempo y esa imagen se puede utilizar desde muchas partes. Entonces también, Edgar, ¿qué opinas también de esta parte, de esta otra naturaleza de la imagen en términos de la privacidad, de lo que nos importa, de dónde somos sensibles y dónde de plano se nos está yendo el tren? Pero fíjate, hay como tres cosas que decir al respecto. Una es que hay un artículo precioso del New York Times de principios del siglo XX, no sé si era 1911 o así, y lo que pasa es que lo leí, lo recorté lo saqué de una microficha y nunca lo volví a ver, no lo he logrado recuperar otra vez. Y básicamente decía, las ciudades se están inundando de fotógrafos y lo que proponía es una especie de drama moral, ¿no? Porque nuestra fotografía iba a aparecer ahora, o sea, y nuestra imagen iba a ser capturada. Eso, ya te digo, a principios del siglo XX. El problema, creo yo, es que la imagen no está, es solamente un
elemento del ensamblaje, vuelvo a esto, mucho más amplio, porque cuando tú entras a una tienda, no es solo tu imagen la que están tomando, si tú tienes el Bluetooth abierto, están viendo tu IP, están viendo el IMEI de tu teléfono. Es decir, el ensamblaje es mucho más complejo y mucho más extenso de lo que podríamos pensar. Si bien el gobierno, no sé, la Ciudad de México, ¿no? Con este sistema del C5, ¿cómo se llama esto? Que llenaron de cámaras toda la ciudad, que reproduce un poco lo que sucedió en ciudades como Londres, en Sydney, que es una de las principales, y luego que la capital mundial de esto es China, ¿no? En China todo el mundo está actualizado. Entonces, lo que crean estas, estoy poniendo como piezas sueltas y luego intentaré juntarlas. Lo que crean estos sistemas de FaceApp, Facebook, ¿cómo se llama esta otra de la que Face Swap, ¿no? Esta que te convertía tu cara, dos fotos y nos cambiaba las caras. Todo esto lo que hace es generar una gran base de datos de caras. Y una base de datos de caras es fundamental para los sistemas de reconocimiento facial, pero también para los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, tu cara es algo que no cambia radicalmente con el tiempo. O sea, obviamente hay cambios, pero los algoritmos son capaces de detectar cómo fue tu cara hace 20 años y cómo será en 20, ¿no? A partir de rasgos similares que tengan millones y millones de personas. De manera que si logran conectar tu cara, la cara de Oscar Colorado, con tu sistema crediticio, con tus usos de internet, con tu no sé qué, pueden generar una imagen, nunca mejor dicho, una imagen muy clara de qué persona, de qué tipo de persona eres. Y eso, pues te van a ofrecer en la publicidad que te metan en Instagram o en Facebook, etcétera, te van a dar cosas que los sistemas han creado particularmente para ti. Todo el rollo de Cambridge Analytica y de lo que sucedió con las elecciones y demás, ¿no? Entonces, el problema es que estos sistemas son oscuros para nosotros. No conocemos los algoritmos, no sabemos cómo funcionan. Lo único que sabemos es que cada vez más hay cámaras apuntándonos, ¿no? En este momento me está apuntando una cámara y mi teléfono celular tiene otras dos cámaras y tiene el micrófono. ¿Me explico? O sea, el sistema, la fotografía se ha unido a este sistema de vigilancia, tanto para control, ¿no? El rollo de las sociedades de control, o sobre todo y especialmente para el capitalismo, o sea, las empresas. No sé si respondí tu pregunta, pero es un poco el panorama general, ¿no? Les puse aquí en el chat este sistema de Facebook. Facebook lo vende como estamos haciendo que usuarios y usuarias que son invidentes puedan participar en Facebook. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues traducimos la imagen fotográfica en descripción. En esta foto vemos a una persona en la playa tomando algo. Exacto. Pero esa misma traducción les sirve a ellos para ver qué es lo que hay en tus fotos. Claro, exactamente, porque estos metadatos que se van agregando, pues, y aparte pueden tener miles de usos. Yo creo que el más obvio en el caso del capitalismo de este tipo, del capitalismo de datos, etcétera, pues es venderte, colocarte publicidad. Y pues en un caso pues todavía más duro es que controlarte, ¿no? Controlarte a partir de controlar el espionaje, contraespionaje y todo esto. Oye, Edgar, hay otra cosa que quería comentar contigo. Fíjate que viendo tu presentación, repasándola, me encontré me surgió una idea que es, la fotografía ha sido como muy hardware-céntrica, así como ha sido imagocéntrica, como que el bicho, el aparato ha sido un fetiche muy importante para los fotógrafos, o sea, desde que somos coleccionistas de mugres, ¿no? Podemos ser pésimos fotógrafos, pero tenemos miles de cámaras. Ese es el clásico síndrome el acquisition syndrome, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero eso es un tema. La cuestión es que ahora en la imagen computacional, creo que lo que no se le ha puesto tanto énfasis, al menos nosotros como estudiantes, como estudiosos de la fotografía, pero también como fotógrafos, a la parte del software, es decir, a que no solamente se trata de una cámara, y aquí voy a echarle un vistazo rápido al mapita que saqué a partir de lo que tú pusiste.
Porque además del hardware, yo agrego en este mapa el software, donde incluyo cosas que tú dijiste. Por ejemplo, la hiperautomatización, las bases de datos, la inteligencia artificial basada que utiliza estos temas de bases de datos, geolocalización, por ejemplo, también. Y están dos grandes temas que me parece que no se están incluyendo en estos ensamblajes o que sería interesante que lo tuviéramos. A ver, tú también qué opinas. Uno es el software como un tema de conectividad y como un tema de distribución de la imagen, ¿no? Que es algo muy del momento contemporáneo. No se trata nada más de tener las fotos, sino de dónde las sacas, de dónde las colocas, qué ocurre, y en esta conectividad cómo se enlazan las redes sociales, especialmente Instagram, por supuesto, por su carácter de imagen y fotografía, pero también Facebook, Twitter a su manera. Los repositorios, como pueden ser Google Fotos, Apple Fotos, Flickr, sigue siendo parte de este ecosistema del software. Otra cosa importante es cómo ahora, ante las limitaciones físicas del hardware, como puede ser, cómo le haces para que en un teléfono chiquitito te quepa un telefoto, te quepa un super gran angular y cosas por el estilo. Ante las limitaciones, por ejemplo, de tener un sensor pequeñito, lo que ha ido aumentando y mejorando brutalmente no es el hardware, sino es el software, ¿no? Es el software y ahora, no sé, el software que genera Google con su teléfono Pixel y el software que genera Apple se convierte en dos grandes momentos de competencia grande que no tienen tanto que ver con el hardware, sino no con el lente, no con el sensor, no con lo que tú platicabas en la charla. Y también como parte del software, pues está el tema de la privacidad, la detección de rostros que platicábamos, los retos de control social, el tráfico de datos personales, que puede ser el tráfico de nuestra imagen, nuestra geolocalización, una cosa que no le quiere decir redes sociales, porque es como muy vago, pero sí nuestros tejidos sociales, porque a partir de Facebook, de Instagram, etcétera, no sé, Paco Díaz se hace su foto en Acapulco con sus amigos, se hace la selfie y tú puedes saber quiénes están ahí. Esos tejidos sociales, a lo mejor para nosotros en este momento, puedes decir, bueno, pues qué importa que me vean que estoy con mi cuate, ¿no? Pero sí que es importante, por ejemplo, con las imágenes que presentó Francisco Mata de, ¿cómo se llamaba este hashtag de las viejas bravas? Que yo lo había visto como un trabajo de las buchonas, ¿no? O buchonas, no sé cómo les llaman, que son las novias de los narcotraficantes. Pues ya dirás si a la Interpol o a la DEA no les sirve ese tejido social a partir de la geolocalización, de los rostros, etcétera, de estas chicas, que además son bastante imprudentes y se hashtaguean, perdón por el término, está horrible, pero que ponen su hashtag y que puedes encontrarlas y rastrearlas. Si lo podemos hacer tú y yo con un hashtag, pues lo puede hacer también la DEA, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? Esa es otra pregunta, pero eso escapa. Lo que quiero sintetizar en esta cosa que dije es, le prestamos mucha atención al hardware, pero el software es una parte que ahorita, en esta ecuación de la fotografía computacional, es importantísimo y en algunos casos hasta podría sobrepasar al hardware. ¿Tú crees que podría ocurrir algo así, mi querido Edgar? O sea, el hardware se ha mantenido bastante consistente, creo yo, ¿no? No hay un gran desarrollo. Lo intentaron los de Litro con una cámara que te daba la profundidad de campo después de que tomabas la foto, ¿no? Y que ahora creo que hay, no sé si uno de los de Huawei o uno de ellos ya tienen esto mismo. Pero lo interesante de esa cámara es que no parecía una cámara. Entonces, y la cámara digital no tiene en realidad por qué parecer una cámara, ¿no? O sea, si tú piensas en el teléfono, tú lo ves de lejos, pues no pensarías en una cámara, ¿no? De hecho, Litro ahora está haciendo una cámara que sí parece cámara. Entonces, primero que para seguir como con la genealogía cognitiva de la fotografía, hacemos que las cámaras digitales parezcan cámaras solamente para que sepamos cómo usarlas, pero en realidad no necesitarían parecer cámaras, ¿no? Para empezar. Y luego lo que dices del software, el software sí ha dado como o sea, ha habido unos saltos cuánticos en lo que hace el software. El último desarrollo que escuché que era súper interesante era un software que con inteligencia artificial te dice, ok, tú vas a tomar un retrato, ¿cierto? Entonces, voy a ver para este tipo de encuadre que estás haciendo, cuáles han sido en mi base de datos los mejores retratos con este tipo de luz. Y entonces te genera automáticamente una profundidad de campo, te genera, o sea, ya no necesitas ni siquiera tener ese conocimiento. O sea, ya no es necesario ni siquiera tener ese conocimiento, ¿no?
por eso a los fotógrafos y fotógrafas de toda la vida esto les horroriza, ¿no? Porque todo ese conocimiento, todo ese bagaje, toda esa experiencia, ahora un botón lo reproduce. No estoy diciendo que sea necesariamente positivo, no estoy diciendo que logre los mismos resultados. Tú ves un Instagram y de repente te aparece una foto de McCurry y dices, aquí, la diferencia entre un fotógrafo de verdad y un Instagramer es muy visible, ¿no? Pero por otro lado, lo que sí es cierto es que toda esta idea, o sea, tú piensas cómo surgieron los amateurs, ¿no? Los amateurs, tanto en la fotografía como en el arte, lo que buscaban era reproducir cosas que ya existían. Hacer fotos como las hace Ansel Adams o hacer fotos como las hace tal esa persona. Eso es lo que querían. No querían innovar, no querían romper, no querían proponer, querían reproducir. Entonces, lo que ha hecho el software ha sido capaz de sintetizar años y años de experiencia y convertirlos en funciones preestablecidas, ¿no? En funciones predeterminadas, que lo que hacen es que reproduzcan muy bien cosas que los grandes maestros las grandes fotógrafas logran hacer con su conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo interesante del software. La fotografía no es lo único. Lo puedes ver con la escritura, lo puedes ver eh, con, con, con la edición de video o de audio, lo puedes ver. O sea, lo que ha permitido lo digital es justamente sintetizar, ¿no? Lo que yo propuse en un par de textos, sintetizar por un lado una serie de herramientas, el hardware, por otro lado una serie de conocimientos, de experiencia en el software. Porque ya no necesitas cambiar lentes. Lo único que necesitas es recortar la foto con el no sé qué digital. Ya no necesitas un filtro. Se lo pones después con postproducción. Ya no necesitas hacer 3 tomas para crear una imagen HDR. Lo hace automáticamente la cámara. Y de eso, pues hay infinidad de ejemplos que pueden ser, ¿no? Sí, que tiene que ver justo con este momento actual de la hiperautomatización. O sea, las cámaras cada vez están más automatizadas, justo en lo que tú dices, la iluminación, la profundidad de campo y tal. Y luego viene otra parte que es como la extensión de eso, la siguiente frontera. Esta lo he platicado con Joan Foncuberta, por ejemplo, que también está muy intrigado, igual que tú, con el tema del glitch, y como el glitch revela un poco la verdadera naturaleza algorítmica de la fotografía. Pero platicábamos que la otra frontera está con la inteligencia artificial y que tiene que ver, desde luego, con la inteligencia artificial que ya hemos platicado de la vigilancia y toda esta parte, pero también de la creación, de la posibilidad de nosotros como creadores y como ensambladores de productos estéticos, artísticos, de todo tipo, ya estamos utilizando lo que tú decías en la conferencia, a la fotografía como materia prima, de nuevo, no como resultado, sino como parte del proceso para llegar a otros mecanismos de comunicación, a otros mecanismos de reflexión y otros mecanismos que en algunos casos también podrían ser estéticos, artísticos, ¿no? Pero ahí, por eso encuentro a los artistas y a las artistas el trabajo de ellos y de ellas tan fascinante, porque dicen, ok, esta es la nueva fotografía, pues entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ella, ¿no? Entonces, por un lado están el movimiento este de Kessel, Sifón Cuberta y todos ellos, del From Now On. Por otro lado está el regreso a la fotografía análoga. O sea, hay una explosión, todos los chicos hipsters, a los chicos de 20 años en Sydney los ves con sus cámaras análogas. Ya no toman, o sea, porque recuperan un poco esta idea del aura, ¿no? Porque recuperan esta idea de tomarse el tiempo, porque recuperan esta idea de no todo tiene que ser fotografiable a tanta extensión, como hacer otra vez especial. Por un lado. Y luego los artistas dicen, ok, ¿y por qué no utilizar la fotografía solamente como materia prima para construir ideas? Y entonces hay una cantidad de obras interesantísimas que la gente formada tradicionalmente en fotografía les puede parecer como raro, pero que en realidad a mí me parecen maravillosos porque lo que están centrando ahora es la idea, ¿no? Ya, el arte contemporáneo ya no es importante la imagen, sino la idea.
Sí, ya no es la esta artesanía ni imagen. el Faber, sino el concepto, toda esta Claro. parte que con el posmodernismo se potenció mucho sobre el concepto, la idea y demás, ¿no? Oye, y también hablando de esta parte, fíjate que, perdón porque a lo mejor esto puede ser un poco inconexo, pero tú platicabas un poco que algunos de los roles tradicionales de la fotografía eran, por ejemplo, la memoria, ¿no? Y un poco yo lo sintetizaría en yo estuve ahí, ¿no? Y cómo ahora la fotografía, hablando también de los ensamblajes artísticos, las cosas que hace gente como Ari Kessels, como la propia Penélope Umbrico, etcétera, cómo ahora la fotografía también tiene una función o tiene una función que tiene que ver más con el yo estoy aquí y esto es así, y como un registro de la comunicación presente, no del pasado. La función de la memoria está en ese sentido evolucionando a decir, bueno, pues la selfie me la hago diciendo yo estoy en este momento aquí y estoy en la campaña de no sé quién o estoy en Acapulco y demás. Entonces también ese es otro de los aspectos que tú mencionabas que me pareció muy sugerente, cómo la visión tradicional de la fotografía tan metida en el tema de la verdad, de la memoria, etcétera, pues tiene otros paradigmas hacia donde puede pensarse, ¿no? Sí, o sea, eso lleva, esto es muy interesante porque los primeros que hicieron estudios sociales de la fotografía digital fueron los nórdicos y los japoneses, por obvias razones. En Japón surgió la primera, la primera televisión, el primer teléfono con cámara Uh -huh. y los nórdicos, porque tenían a Nokia y a Ericsson, ¿no? Básicamente, que en algún momento Nokia, a principios de los como, sí, como en el 93, 94, te, tenían un centro de investigación, perdón, un centro de investigación muy potente en donde querían ver qué es lo que hacía la gente con los celulares, que todavía eran muy nuevos, ¿no? Uh -huh. Entonces, Nokia hizo una serie de investigaciones, o financió una serie de investigaciones con Miko Billy, con toda la gente que hizo primero estos, de, entonces lo que hicieron fue repartirles a personas teléfonos con cámara y en ese entonces eran a través del MMS, ¿no? Que es el Uh -huh. multimedia, no sé qué. Eh, y les pagaron todos los mensajes que pudieran, como viendo cuál va a ser el futuro de esto. Entonces la gente empezó a tomar fotografías y fue muy así, pero rápidamente se dio cuenta de que primero la calidad de las imágenes eran muy malas. Entonces no tenía caso tomar un paisaje si se veía todo pixelado. Y por otro lado dijeron, oye, pero lo que sí funciona muy bien es, oye, mira lo que estoy haciendo, ¿no? Porque te puedo mostrar en tiempo real lo que estoy haciendo. Ahora con lo del COVID y con Zoom y con todo esto, no tiene mucho sentido, pero en ese momento era realmente algo muy interesante, ¿no? Uh -huh. Y de alguna forma, toda esta trayectoria, por eso yo digo que los selfies, en realidad, y esta es una cosa que también me he enfrentado en algunas ocasiones, para mí los selfies provienen de una genealogía distinta del autorretrato. Para mí los selfies provienen de los SMS, no del autorretrato. O sea, un selfie es más parecido a un mensajito de texto que a un autorretrato. Entonces, Perdón, aquí que te interrumpa, porque efectivamente sí, hay una parte de la genealogía o la génesis de Instagram. Ya ves que la idea era hacerte como telegramas instantáneos, de ahí viene el nombre de Instagram, ¿no? Y como el autorretrato pues tiene toda una tradición que tiene mucho que ver con la autorrepresentación y que pues, se remonta a Durero, ¿no? Que yo creo que Durero o era muy guapo o se sentía increíblemente guapo, ¿no? Pero es un fenómeno que a mí me parece que sí es muy distinto de la selfie. La selfie tiene otras funciones, viene como de otra tradición, no sé si tradición, pero al menos viene de otro camino y alimenta otras cosas distintas que tienen más que ver con esto que platicamos, ¿no? Pues eso, el mensajito, el decir aquí estoy, que creo que lo supo en su momento explotar muy bien Snapchat y que también se lo comió en esto Instagram, ¿no? O sea, Instagram se está convirtiendo como el gran fagocitador, ¿no? Si me permiten el término de funcionalidades como Vine, ¿no? También Vine, pues, salió del mercado porque de alguna manera Instagram también se comió esas funcionalidades. Entonces también otro ecosistema muy complejo ese, ¿no? aquí les acabo de poner en el chat un libro que salió publicado este año, creo, hace 2 o 3 meses, de una periodista que hizo un estudio sobre Instagram, como la biografía de Instagram, y es fascinante porque te cuenta cosas que normalmente, bueno, hay muchas cosas que yo no sabía de Instagram, ¿no? Por ejemplo,
que el creador de Instagram estudiaba fotografía, le interesaba mucho la fotografía. Y entonces fue a un viaje a Italia y, y entonces su maestro de fotografía le dijo, no, 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 dame esa cámara y tómala, Olga, ¿no? Y le dijo, si quieres ser creativo, agarra una cámara mala como esta. Y entonces por eso fue el formato cuadrado, porque él dijo, este formato es realmente muy limitado. Y entonces la cuestión de la creatividad y de todo eso. O sea, les interesará mucho ese libro porque te cuenta el tras bambalinas, ¿no? Oye, también aquí Paco Díaz nos dice que, bueno, a ver, Paco, pues mejor tú coméntalo, ¿no? Que Instagram se está comiendo a otras cosas, ¿no? No, sí, justo como lo que comentabas, Oscar, del gran fagocitador, es muy interesante cómo estos grandes consorcios de la Facebook, al final es Instagram, terminan por apropiarse de estas nuevas funcionalidades de la imagen, ¿no? Recién la semana pasada sacaba una nueva funcionalidad que no me acuerdo muy bien cómo se llama, creo que se llama Feed, algo por el Es estilo. muy parecida a TikTok. Es videos, Es videos, tal cual. videos, videos, videos. Videos, que además presenta una, o sea, como que una tendencia a hacer algo, cosas de comedia, que eso es muy, muy, muy chistoso, o sea, porque el formato se presta mucho para que sean cosas virales, o sea, como hablando en términos de contenido, a mí me llama la atención porque ya ni siquiera tú, Edgar, apuntabas como los usos cotidianos. Y entonces el selfie puede ser como esta idea de yo estoy aquí, que decía Oscar. Y parece que esta nueva funcionalidad o lo que hace TikTok tiene que ver con un tema de hago algo para que sea chistosito y se viralice y pues envíe a miles y lo vean cientos de personas. Eso también me parece interesante. Pero fíjate, Los aquí hay Reels. una cuestión que es bien interesante que tampoco es muy común en los estudios de fotografía y es la economía política de la fotografía, ¿no? O sea, ¿tú te acuerdas de esto en Narcos sale mucho, ¿no? El plata o plomo, que llegan con los policías, los narcos y les dicen, aquí te doy tanto dinero porque me ayudes y si no me ayudas, pues te mato, ¿no? Entonces es muy interesante porque Instagram, bueno, no Instagram, sino Facebook, ha hecho lo mismo con todas las grandes empresas que ellos pensaban que podían ser una competencia para ellos. Lo hicieron con WhatsApp, lo hicieron con Instagram y lo intentaron hacer con Snapchat. Le pusieron al CEO de Snapchat, le pusieron 3 billones de dólares, o sea, 3.000 millones de dólares. Queremos Snapchat. Y ellos dijeron, no, queremos mantenernos independientes. Y entonces crearon Stories. Lo mismo intentaron hacer con TikTok y entonces ahora crearon Reels. Entonces, esto que llamas fagocitación es capitalismo narco 1.1, ¿no? O sea, es como, aquí te quiero comprar. ¿No quieres ser comprado? Pues entonces voy a crear exactamente lo mismo que tú haces y, y ya tengo yo la gente, ¿no? Ahora, fíjate que, bueno, pues por un lado, Mark Zuckerberg puede decir, pues ok, no me quieres vender, pues yo hago una funcionalidad igual en Instagram, mejor, y te la destruyo. Eso es por el lado del capitalismo privado, ¿no? Pero por otro lado, también se dan fenómenos como el tema de Trump, en sus tweets y en sus cosas, atacando frontalmente a TikTok, porque es China, y también y entremezclando el discurso con Huawei, de decir, tú ya no puedes tener este teléfono porque toda la infraestructura de telecomunicaciones, de redes de Huawei, nos puede hacer espionaje. Y entonces, pues se empiezan a imbricar ahí temas muy complejos que también tiene que ver con lo que tú hablabas de los ensamblajes de la fotografía en los términos de lo económico, pero también de lo geopolítico, ¿no? Esa es otra parte que está también dentro de los ensamblajes distintos de la foto y también podría ser un ensamblaje geopolítico céntrico, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú ves cómo han crecido los polos tecnológicos, te vas a dar cuenta de que China, cuando creó el firewall, la gran barrera con el mundo exterior, China dijo, ok, vamos a apoyar a empresarios locales, a desarrolladores locales, para que hagan lo mismo que están haciendo en Silicon Valley, pero solamente para China. Entonces crearon, pues, más o menos el símil de cada una de las grandes empresas, ¿no? Crearon Baidu, que es el símil de Google, crearon bla, 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 todo lo demás. Uh-huh. Pero lo que sucedió es que
estas empresas son mucho más potentes que las americanas. Lo que pasa es que las americanas están en el mundo, pero la tecnología que tienen los chinos ahora, y te lo digo porque básicamente todos mis alumnos son chinos, o sea, es brutal. WeChat hace lo que hace Facebook, WhatsApp, y combinado con pagos y combinado con Uber, o sea, son unos conglomerados de tecnologías muy potentes. Y hay tres cosas que los chinos están haciendo mejor que los americanos. Por un lado, están haciendo mejor sistemas de reconocimiento facial. Por otro lado, están desarrollando mejor inteligencia artificial. Y por otro lado, han hecho lo que no se ha podido hacer en otros lugares, que es una completa simbiosis entre el Estado y las empresas. El Estado no se mete con las empresas porque sabe que las tiene cuando las necesiten, y las empresas no tienen problemas de regulación porque el Estado siempre va a permitirles crecer. Lo interesante es que ahora sistemas que eran chinos, ahora están dando el salto, como Huawei y como TikTok. Entonces los americanos ven, es el mismo rollo de siempre, el mismo rollo de lo que pasó con el software libre y con Microsoft en Brasil, lo que pasó con los aviones en México a principios del siglo XX. O sea, los americanos en esta idea de no te puedes meter con nuestros negocios. O sea, la economía narco, ¿no? Sí. Este es mi lugar, no te puedes meter con ellos. Oye, bueno, déjame agregar Oscar. unos datos, Oscar. Hola, Edgar, mucho gusto. Hola, Francisco. Soy Ulises. Perdón. TikTok tiene en este momento 800 millones de usuarios. Está a 200 millones de Instagram. Instagram le costó 10 años llegar a 1,000 millones y TikTok tiene una capacidad impresionante de creatividad que está llegando. Es la primer, digamos, red social que está batiendo récords. Pero todas son visuales las que están arriba. YouTube, por supuesto, Facebook. Y les doy un dato. Twitter tiene solo 340 millones de usuarios en los mismos 10 años. Lo que impera es la imagen. TikTok es una suerte de puros videos sencillitos. No solamente son de comedia. Hay tutoriales, hay cuestiones técnicas, hay albañiles que están haciendo TikToks, hay imágenes del ejército haciendo TikToks, hay personajes del ejército. Por supuesto, también hay gente que anda en motocicletas, que vuela aviones. Hay pilotos que están haciendo TikToks de cómo aterrizan en Cancún. TikTok es el gran fenómeno en este momento de redes sociales y es chino. Y aquí la pregunta para Edgar sería, ¿cuál crees que es el poder de la imagen que va atravesando las redes sociales? Porque ustedes hablan de Snapchat y Snapchat no aparece ya ni siquiera en las 10 primeras redes sociales importantes. Es Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram y TikTok en las primeras 5. Antes de que nos comente Edgar, también Francisco iba a comentar algo. Entonces, ¿les parece bien si nos platicas, Edgar, lo que dice Ulises, para que también Francisco nos pueda comentar lo que quiera? Entonces, ¿qué opinas de esta parte de TikTok y de este poder de la imagen del que hablaba Ulises, Edgar? Te digo, yo estoy muy cercano a China porque 98% de mis estudiantes son chinos, ¿no? Y entonces llevo pues 3 años dando clases aquí en Sydney y todo el tiempo paso con estudiantes chinos. Es muy interesante porque cuando dices las cifras son un poco engañosas. Porque, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo antes de regresar a tu pregunta. Hay un influencer en China que es un tipo muy famoso. Tiene 70 millones de seguidores. Fíjate bien lo que te digo. 70 millones de seguidores. ¿Y sabes lo que hace el güey? Se pone lápiz labial. Entonces dice, este lápiz labial queda muy bien con este tipo de piel. 70 millones de seguidores. ¡Qué horror! Ahora bien, tú dices, es una brutalidad, pero lo piensas en números chinos y no es tanto, ¿no? Entonces aquí es donde está el truco, porque TikTok, a diferencia de Twitter o de Instagram o de Facebook, que no están en China,
TikTok está en China y al estar en China, los números se te disparan inmediatamente. Lo que me gustaría saber es cuántos usuarios de TikTok están fuera de China. Ahí es donde se pone interesante el asunto. A ver si fuera de China los números bajan, ¿no? Yo creo que proporcionalmente debe tener menos usuarios TikTok fuera de China que, por ejemplo, Instagram. Creo yo. Exacto. Okay. Francisco, ¿ibas a comentarnos algo? Y Lourdes creo que también. Sí. Bueno, primero, como llegué tarde, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. No me he tenido oportunidad de saludarlos porque llegué un poquito tarde por estar en otra reunión Zoom. Y por ahí va mi comentario, precisamente, después de escuchar todo lo que han estado platicando, lo que Edgar nos está compartiendo, lo interesante que es pensar en este momento esta tecnología de la reconocimiento facial como, digamos que la punta de lanza o la punta del iceberg de toda esta nueva forma del capitalismo, toda esta nueva forma de los capitalismos de Estado, por un lado, pero también del capitalismo artístico como una nueva etapa de desarrollo del capitalismo. Y hay algo en lo que probablemente no nos estamos deteniendo. Creo que seguimos muy clavados todavía en Facebook y en lo que Facebook nos parece que es como el gran ogro que tiene nuestros datos y tiene nuestra imagen, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahora deberíamos reflexionar en este momento, porque además la combinación tiene que ver con todo lo que hemos platicado la noche de hoy, que es precisamente Zoom. Y a lo mejor como lo usamos todos los días, todavía no nos detenemos a mirarlo, ¿sí? Pero recordemos que Zoom, creado por Eric Yuan, es un ingeniero chino que emigra a los Estados Unidos y se va, por supuesto, a Silicon Valley, y ahí es donde desarrolla Zoom. Es como todas las historias de Estados Unidos, que todas tienen el mismo patrón, ¿no? Ya saben, él llega, va con Cisco, les ofrece su programa, les dicen que no creen en que esto sea un éxito, entonces decide fundar su propia empresa en un garage, o sea, la misma historia de siempre, ¿no? Pero hay, por cierto, entre paréntesis, ayer vi un capítulo, el primer capítulo de una serie en Netflix que se llama Conexiones, y que habla exactamente de esto. Además, un programa con un conductor muy sangrón, insoportable, o sea, ese sería un motivo para apagarla, pero interesante porque vinculan, por ejemplo, a una especie de aves que ellos saben cuando va a haber una temporada de huracanes mayor y entonces migran antes de la fecha en que normalmente migran porque ellos ya observaron que va a haber huracanes. Entonces van ligando el concepto de observar hasta llegar a la tecnología de reconocimiento facial. Y entonces es interesante por eso, y ellos fundamentan, y creo que todos lo sabemos, que una de las expresiones más acabadas con las que convivimos de inteligencia artificial, pues es precisamente el reconocimiento facial. Ya se ha hablado de todo lo que implica, no solo en el uso cotidiano, sino también en que esa parte me gustó mucho, por cierto, esa idea de cómo a partir de estos usos del reconocimiento facial le estamos socialmente regresando un grado de credibilidad a la fotografía que creíamos desaparecido para siempre, ¿no? Entonces ahora, otra vez, en algunos usos, si hay una fotografía, entonces creemos que sí, que está bien. Es otra vez una prueba de fe, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa la inteligencia artificial o por qué le llamamos inteligencia artificial a esa serie de algoritmos? Pues en la capacidad que tienen de aprender, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. Y el reconocimiento facial, como todos sabemos, está en pañales y está en una etapa de crecimiento, de aprendizaje constante. Todavía cometiendo graves errores porque también el desarrollo del software y de los algoritmos de reconocimiento facial es clasista, lo hemos visto. Recordemos ese escándalo con Google cuando etiquetó a una pareja de personas afroamericanas como gorilas y de ahí vino todo un escándalo, ¿no? Sabemos también que los estereotipos para desarrollar estos algoritmos tienen modelos que son clasistas, ¿no? Que son modelos blancos de donde se permite diferenciar. Todavía nosotros los vemos en las series de televisión de narcos que se hablaba, que es un mexicano líder de un cártel, pero habla como puertorriqueño, ¿no?
porque para los productores de series en Netflix, todo lo que es del Río Bravo para abajo es exactamente igual, ¿no? O sea, no son capaces de distinguir un puertorriqueño de un nicaragüense o de un mexicano o de un peruano. Entonces, ese clasismo todavía lo estamos viendo y la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, todos los días se está aprendiendo. El coronavirus vino a volver multimillonario a este joven Joan, a este señor Joan, a este ingeniero Joan, porque todos usamos Zoom. Entonces, por primera vez aparece en la lista de Forbes de los multimillonarios más importantes del mundo. Pero para mí lo interesante es cómo, otra vez, de manera voluntaria, pero con mucho más información que lo que hacemos con Facebook e Instagram, estamos siendo voluntarios para la capacitación de estos algoritmos de reconocimiento facial. Todos los días en todo el mundo estamos conectados en Zoom, ya no subiendo una selfie, sino dando una hora de video donde se ve nuestra gesticulación, de qué hablamos, con quiénes nos reunimos, con quiénes nos conectamos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de información que estamos dando durante estos 5 meses de pandemia, o que hemos dado durante estos 5 meses de pandemia, yo creo que no se compara absolutamente con nada que haya sucedido antes, ¿sí? A mí me parece que después que uno de los efectos colaterales de esta pandemia va a ser precisamente el que vamos a ver con un músculo mucho más desarrollado a los softwares de reconocimiento facial, porque ahora sí están teniendo la oportunidad de distinguir grupos sociales, de distinguir rasgos étnicos, de distinguir rasgos raciales, de distinguir comportamientos en función de la geografía y la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen perfectamente sectorizado. Nosotros estamos hablando de imagen y vamos a hablar de 15 personas, no sé cuántos somos ahora, vamos a hablar durante 1 hora probablemente de imagen, pero exactamente igual hay Zooms que están hablando o que están tomando clases o que están hablando de cocina o que están hablando de política o que están vendiendo acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que tendríamos que pensar en esto que está sucediendo y que, insisto, a lo mejor como lo tenemos tan cercano y como se volvió una herramienta cotidiana, todavía no le damos esta dimensión, no tenemos la lejanía o la distancia suficiente para reflexionarlo, y creo que ahí es donde tendríamos que poner un poco de atención y nosotros como observatorio reflexionar desde este punto, vincular la pandemia, este compartir globalmente esta situación de emergencia, pero también el cómo de manera compartida, voluntaria y global estamos contribuyendo al desarrollo de todo esto, ¿sí? Y creo que en este momento, yo me acuerdo cuando empezaba yo a dar las primeras pláticas que tenían que ver, y esto lo trabajamos mucho en la universidad, con Jacob lo trabajamos muchas veces, con Oscar también, alguna vez que fue invitado a la UAM, hace, ¿qué será? 7 años, 8 años, todavía era impresionante decir, mientras yo digo impresionante, se subió 1 millón de imágenes a Instagram, ¿no? O hay tantos usuarios. Eso la verdad ya no tiene ninguna relevancia. O sea, a mí me da exactamente igual si se sube 1 billón de fotos o 1,5 billones de fotos. Vamos, eso ya me parece que no es ahí donde hay que poner el foco. Estos números que todos lo hicimos, todos tuvimos PowerPoints con gráficas donde decíamos cuántos millones por segundo de imágenes se subían y cuánta gente estaba conectada y cuántos usuarios en una red o en la otra. Es en este momento, me parece a mí, menos importante, como también me parece que es menos importante el auge que pueda tener una red social nueva, porque ya sabemos, hace rato lo comentaban, una se come a la otra, una desaparece en función de la otra, pero lo que a mí me parece interesante es la capacidad que tenemos de utilizar lo que nos pongan enfrente, ¿sí? Eso me parece que sería algo también muy importante de que nosotros reflexionáramos sobre él. En una charla que tuvimos, también invitados de la UAM, con el grupo de Media Ninja, este colectivo casi guerrillero brasileño, que tienen una agencia de comunicación muy importante, con millones de seguidores en Brasil, etcétera, etcétera.
y ellos hablaban de la importancia del hackeo. Y entonces ellos decían en una charla que una de las estrategias que ellos habían seguido como colectivo de comunicación era hackear la estética capitalista. Y entonces ellos explicaban, si a los jóvenes les interesa la moda y les interesan los videoclips, nosotros vamos a utilizar esa estética para mandar el mensaje que nosotros queremos mandar. Entonces, a eso le llamaban ellos un hackeo estético, lo cual me pareció un término formidable. Pero ellos mismos decían, sí, o sea, nos queda clarísimo, pero clarísimo, que Facebook tiene nuestros datos. Y nos queda clarísimo que Facebook son unos ojetes gandallas. O sea, sí, lo tenemos clarísimo. Y que alguien es dueño, y que es el capitalismo, y que, o sea, nos queda claro. Pero eso es lo que ahorita tenemos nosotros a nuestro alcance, y eso es lo que vamos a utilizar. Si mañana desaparece Facebook y surge algo nuevo, lo vamos a utilizar. Porque para nosotros lo importante es el mensaje que queremos transmitir. Recordemos a Jean Larbier en este libro del rebaño digital, donde él señala de una manera enfática cómo dentro de Internet está también la semilla de la disidencia, ahí mismo, con las mismas reglas, en el mismo espacio. Entonces, esta intervención mía va sobre todo como una sugerencia de cómo colectivo de observadores de la imagen podríamos mover el foco un poquito hacia otros lados, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Francisco, y después de esto, le cedo la palabra a Edgar, y también quería participar Lourdes, pero fíjate que eso es algo que también me pareció muy interesante de lo que dijo Edgar precisamente en su intervención en el encuentro, que fue esta idea de, a ver, también cómo convertirse no nada más en unos analistas pasivos, sino pues también hackear el sistema. Y esto que ha dicho Edgar, que me parece que es muy divertido, que es ponerle puntapiés a los algoritmos para etiquetar mal a la gente, para hacer cosas, es también una forma de hackeo, muy en la línea de lo que tú platicas, Francisco, de lo que hace Media Ninja, que ya ves que ellos, que me hiciste favor de invitar a uno de los pláticas que ellos dieron en la UAM, y sí es interesantísimo que ellos hackean y utilizan lo que puedan y están perfectamente conscientes de que sí es el capitalismo opresor cochino, pero lo usan hasta donde les es útil para sus fines, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Edgar, para también pasar a que nos platique el comentario que quería Lourdes Almeida? Espera nada más antes, porque el comentario tiene que ver con algo que dijo Edgar. Adelante, Lourdes. Mira, nada más quiero hacer, y ya lo saben todos aquí, no es ninguna novedad. Este influencer en China tiene 70 millones de seguidores, no porque use el lipstick, sino por cómo usa los algoritmos. Porque a mí, ahora, lo interesante de estos 70 millones es que ellos ganan mucho dinero. Mi hijo tiene muchos amigos que son influencers y ellos saben usar tienen gente que los asesora, tienen horarios para decir pendejadas, porque dicen nada más pendejadas. Yo tomo con el popote así, y a esa hora la pendejada que dicen es cuando se dispara, porque ya tienen asesores que saben trabajar los algoritmos, pero por decir o por ponerse el lipstick del color que sea, ganan muchísimo dinero. Nada más era el comentario que quería. Que me recuerda una cosa que habíamos platicado en algún momento en el principio del observatorio, y nada más quiero enlazarlo con lo que dice tanto Francisco como Lourdes, que tiene que ver con, primero teníamos una comunicación de un modelo vertical, es decir, Raúl Velasco era el dueño de Siempre en Domingo, y si eras Luis Miguel, pues necesitabas a Luis Velasco y estaba centralizada la comunicación. Después pasamos al modelo horizontal, donde se supone que yo puedo poner y decir mis tonteras en YouTube, igual que quiera de nosotros. Pero luego viene otra parte que es el componente de los algoritmos, que tú comentabas también, Edgar, que es, pienso que ahora es una comunicación diagonal, porque sí es horizontal, más o menos, pero también sí hay una relación de, quieres ser influencer, quieres ser youtuber, pues necesitas a YouTube, evidentemente. Parece una perogrullada, pero no deja de ser el Raúl Velasco del siglo XXI, ¿no? Y ¿cuál es ahí el hack? Lo que tú dices, Lourdes, que es el entender el algoritmo y tener a tu gurú que te dice, oye, pues mira, ponle tales etiquetas, súbelo en tal momento,
etcétera, esto le interesa a YouTube, esto lo va a empujar, esto no lo va a empujar, etcétera, para que entonces tú manejas el algoritmo y entonces tu comunicación no es ni horizontal, ni es totalmente democrática, ni vertical, totalmente hegemónica, pero es una mezcla muy peculiar, diagonal, ¿no? ¿Qué piensas de esto que platicábamos, mi querido Edgar? O sea, yo sí, lo que dijo Francisco me parece muy cierto. No me queda muy claro hacia dónde podríamos ir o cuál sería la propuesta, pero definitivamente alejarnos de las plataformas como, o sea, yo sigo pensando que nadie tiene que estudiar plataformas, tiene que estudiar prácticas, ¿no? Porque las plataformas cambian y porque está. Por otro lado, sí, la economía del influencer, pues está... Lean el texto de Instagram porque es muy interesante cómo propone la autora que esta cultura de influencer en realidad fue algo que Instagram hizo de alguna forma porque empezó a darle como atención a celebridades y a personas que empezaron a tener seguidores, les dieron como cursos y les ayudaron o sea, Instagram mismo como empresa les ayudó a convertirse en eso, ¿no? Sí, los algoritmos ciertamente son los que crean o ayudan a eso, pero también las imágenes yo creo que son importantes en ese sentido, ¿no? Tú buscas a las personas influencers que no son famosas y vas a ver un montón de mujeres jóvenes guapas, ¿no? Entonces, ahí sí hay una cuestión de imagen que no solo es algoritmo, que también yo creo que podríamos dialogar. Exacto, fíjate que, perdón, te voy a interrumpir un segundo porque me viene a la mente, hablando de los influencers, toda esta tendencia que en algún momento la hemos estado platicando con Maribel como una línea de investigación, más que como una línea, como un tópico que podría ser interesante, que es el de los influencers virtuales, ¿no? Como ahora también muchas empresas como por ejemplo Kentucky Fried Chicken le está apostando a tener un influencer creado con computación, con un CGI, con Computer Generated Images, y entonces, pues como los influencers pueden ser muy volátiles, si Michael Jackson se pone muy loco y ya no le conviene a Pepsi, es muy difícil de controlar. También, ¿qué pasa si tu imagen súper linda y cute de adolescente era Miley Cyrus y pues de repente se descoca un poco? Pues obviamente eso afecta mucho a las marcas. Entonces han encontrado que los influencers virtuales son otra forma de imagen en Instagram, por ejemplo, y hay quienes tienen influencers que son activistas, etcétera, y a la gente también tampoco ya le importa mucho si es una persona real o es un personaje ficticio que está tan bien construido que parece absolutamente real. Entonces también este tema de los influencers se pone muy potente. Otra cosa que les quería platicar en general de nuestro observatorio es que tanto la grabación que estamos haciendo de esto como la transcripción del chat, y que nos está haciendo favor Maribel de ir tomando nota, porque hay muchas ideas que en un momento dado puede a alguien interesarle para investigarla, para proponer una línea de investigación, para decir, oigan, ¿por qué no nos juntamos Edgar, Javier y Francisco, por ejemplo, para investigar un tema concreto que tiene que ver no con las plataformas, con los usos de tal cosa, ¿no? Entonces, para que sepan que también mucho de la función del encuentro que estamos teniendo de rebotar ideas, también es para terminar con una lista de cosas que podrían ser interesantes, sugerentes para seguir el hilito y seguir reflexionando. Una pregunta, mi querido Edgar, porque son las 9:10 de la noche en México, para ti deben ser como las 12 del día en Sydney, y quería preguntarte cómo andas de tiempo, tienes más tiempo para seguir conversando, ¿cómo andamos en eso? Para no tampoco comernos en todo el tiempo de la me preocupan ustedes que están de noche. No te preocupes, porque de aquí nos vamos a los tacos. No se supone que ya no se puede salir. Bueno, oye, vamos a ver. No sé si, Maribel, has visto por aquí algún comentario que tienen. Por ejemplo, aquí Jorge Garay, por ahí andas, Jorge. Decías algo, ¿no? ¿Por qué no platicas un poco lo que estabas poniendo en el chat? En el chat va a ser más fácil que lo digas tú. Hola, buenas noches a todos. Sí, más allá, creo yo, digamos, escuchando todos los comentarios y reflexiones, este asunto de las plataformas y la competencia de una a otra, el por qué Trump quiere bloquear a TikTok, etcétera, 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 pareciera más bien que más allá del contenido de lo que se suba o no se suba a estas plataformas,
El problema de fondo tiene que ver con el uso de la imagen como control. A final de cuentas nos están controlando tanto en términos políticos, sociales, económicos, etcétera, 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 con o a través de nuestras propias imágenes. Y sobre todo se está empezando a generar, no solo ya en términos económicos, sino también en términos sociales, una dependencia brutal a todas estas plataformas. Quizá nosotros somos más viejitos y bueno, pues podemos todavía zafarnos, ¿no? Pero los chavos ahora, o sea, viven pegados 24/7 al teléfono celular y a todas estas plataformas y por lo tanto se vuelven muy vulnerables precisamente a este control. Y algo curioso y digamos también tiene un poco que ver, pero es como una reflexión paralela, es que curiosamente en esta época en que ya todos tenemos muy claro que la imagen se puede alterar, y se puede alterar, digo, tanto en Photoshop o en fin, en postproducción de video y demás, seguimos colgándole el milagrito de la veracidad a la imagen. Y entonces tenemos el caso, específicamente lo que sucedió hace un par de días en México con este asunto de los videoescándalos y cómo estas imágenes siguen teniendo este poder político, esta manera de movilizar opiniones políticas. No estoy diciendo que el video haya sido alterado o no, pero que a pesar de todo esto, seguimos en el digamos, inconsciente colectivo, pensando que la imagen, ya sea una fotografía o un video, sigue siendo real. Es decir, sigue siendo como una prueba irrefutable de la realidad. Nada más quería comentar eso. Sí, lo que tú comentabas, ¿no, Edgar, en tu ponencia y que lo has platicado, como en la visión tradicional de la fotografía, en el ensamblaje tradicional de la fotografía, la veracidad, la apariencia es la que ha primado, cuando ahora pues estamos pensando también lo mismo decía Lourdes, ¿no? Toda fotografía es mentira, también lo decía Avedon, es como un concepto que ha andado rondando por ahí ya desde hace bastantes años, pero que ahora pues queda como más claro, sobre todo también con todas las herramientas que hay. Y a mí me parece que también ha sido interesante el cambio de paradigma en las generaciones, ¿no? Generacionalmente hablando, para nosotros, digamos, para la generación de los baby boomers y estos que estamos en condición de riesgo en este momento con la pandemia, pues el tema de la veracidad de la foto es una cosa muy potente, ¿no? Es una parte que es parte de nuestro paradigma. Pero para los jóvenes hoy ponen en duda la imagen automáticamente en muchos sentidos, ¿no? De inmediato, es más, creo que para ellos es un mérito decir, no, es que no tiene nada de Photoshop. Entonces, efectivamente, Edgar, creo que la parte también de la veracidad y de esta que se ha comentado también mucho, pues es otro de estos cambios en los ensamblajes, ¿no? Sí, pero es que es lo que te digo, que es bien curioso, porque toda esa discusión sucedió en los 90s de ya no podemos creer en la imagen, ya no, todo lo que vemos en una foto ya no podemos saber lo que es. Y yo recuerdo en mi trabajo de campo para la tesis, me encontré con un ¿cómo se llama? Uno de estos que observan a los pájaros, ¿no? Estos que van buscando a los pájaros por ahí. Y él decía, a mí me jodió mucho la fotografía porque antes, en los clubes en los que participaba, para poder decir que vi un pájaro, bastaba con describirlo, con dibujarlo o con describir su canto, ¿no? Pero ahora necesitas una imagen, o sea, necesitas una fotografía, porque era muy fácil para la gente tener cámaras digitales pequeñitas conectadas a telescopios o a binoculares, ¿no? Entonces él decía, cambió completamente esto porque a partir de lo digital es que ahora me piden una prueba que es una fotografía. Entonces, por un lado, dijimos, no, ya no podemos confiar en la fotografía. Y por otro lado, nunca como ahora hemos usado la fotografía como prueba de algo, ¿no? Francisco, ¿ibas a comentar algo? Ornitólogo, sí. Sí. Yo creo que también, y sobre todo pensando en generaciones más jóvenes, yo creo que la fotografía es real. Y yo creo que la fotografía se le cree. Yo creo que el problema es con la realidad.
O sea, lo que es falso es la realidad. La Matrix, ¿no? Ahí es donde está el asunto. La foto es real y la foto es creíble, ¿sí? En la actualidad a mí me parece que nosotros todavía tendemos a confundir algunos términos que para muchos jóvenes no generan esa confusión. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en reuniones como estas, digamos, es que es una reunión virtual. Para mí es una reunión absolutamente real. Yo estoy hablando con todos ustedes y a través de una pantalla los estoy viendo y ahora me percato de que Lourdes nos dio la espalda y etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros simplemente nos fuéramos a la definición, por ejemplo, de realidad virtual, ahí sí queda perfectamente claro. O sea, vas a crear algo que no existe, vas a crear algo que está fuera del tiempo, etcétera, etcétera, para no meternos en la definición. Pero el uso de las tecnologías digitales, el uso de las tecnologías de comunicación, el uso de las clases a distancias, son absolutamente reales, no son virtuales. Vamos, te van a poner una calificación dependiendo de cómo aproveches las clases que te van a dar a través de la computadora o de la televisión o de lo que sea, no son virtuales. Entonces, esos términos me parece que los más jóvenes no se lo cuestionan, no se cuestionan si es virtual o si es real o qué es, como tampoco se cuestionan ya la credibilidad de la imagen. A mí me parece que se ha logrado llegar a un nivel donde cada quien puede creer en lo que quiera y cada quien le puede dar un grado de veracidad a lo que quiera. Sí, recordemos que la fotografía siempre se dijo, y más desde el surgimiento de la tecnología digital, que la fotografía no se trata de la verdad, pero tiene que ser veraz. O sea, la fotografía es a final de cuentas un código que hemos inventado al cual le tenemos que creer. A lo mejor no le creemos a lo que se refiere, por eso decía yo entre broma y en serio que el problema de falsedad está en la realidad, no en la fotografía. Pero sí es un código social que adoptamos y aceptamos y adaptamos, al cual le creemos, al cual le tenemos confianza, ¿sí? El problema es que nosotros entonces decidimos a esta sí le creo, a esta no le creo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se mantiene, por ejemplo, estos códigos lo platicábamos en la charla que yo tuve oportunidad de dar, ¿por qué se mantienen estos códigos con la fotografía informativa periodística de no manipulación, de no retoque, etcétera, 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 con los absurdos, como platicábamos en esa charla, de que te piden que no retoques una foto de un acto de campaña de un político, cuando lo que te pusieron enfrente y que tú fotografiaste de la manera más fiel y directa es un escenario, donde ellos cuidadosamente procuran qué colores va a tener el fondo, a qué distancia está el candidato, cómo le da la luz, etcétera, etcétera. O sea, te crean una mentira que tú vas y la fotografías desde un punto de vista de verdad. O sea, no alteras la realidad que ya está alterada, o no manipulas la realidad que está construida, ¿sí? Entonces, son muchas capas, y a mí me parece que hemos depositado mucho tiempo esta discusión de si la foto es la realidad o no es la realidad, o si es verdad o no es verdad, cuando creo que ya estamos en otra etapa, donde resulta más interesante pensar en códigos tan cerrados como la verdad o la mentira, y es mucho más interesante abordarla desde el punto de vista de los usos de la fotografía, porque cada uso tiene un conjunto de códigos de acceso y de lectura que determinan, pero que a final de cuentas el solo hecho de que se siga utilizando la imagen fotográfica como elemento de comunicación, a mí me indica que le creemos. Y que sí le tenemos confianza a la imagen. Insisto, a lo que no le tenemos confianza es a lo que se refiere. Pero también ahí yo lo quisiera cerrar con que al final la segunda realidad que se ve alterada es el que interpreta al final de las cuentas. El que ve la fotografía tiene otra realidad que también es igual de mentirosa que la primera a la que hizo referencia ahorita Francisco. Y entonces queda aislada la fotografía como el único ente verdadero.
Sí, exactamente. De hecho, el mismo Jerry Badger decía eso, ¿no? La fotografía jamás va a poder ser objetiva porque siempre va a caer en la subjetividad del observador, la arbitrariedad espectatorial. Margarita Mena quería hacer algunos comentarios. A ver, Margarita, qué nos cuentas? Hola, buenas noches. A mí creo que lo que me sigue haciendo como mucho ruido y que sigo como pensando mucho y que me gustaría seguir trabajando a lo mejor es justamente lo que comentaba Edgar, que seguimos enfocándonos mucho y a lo largo de lo que hemos platicado y todo, seguimos planteándonos muchos cuestionamientos y preguntas a partir de la imagen, que es la idea del resultado final, ¿no? Porque la fotografía engloba todo. Entonces, yo, por ejemplo, es una cosa que propuse también desde mi tesis y que creo que sigue siendo un punto muy importante. Nosotros como estudiosos de la fotografía o teóricos de la fotografía, vamos, a lo mejor yo yo estudié primero diseño, luego arte, luego historia. Entonces traigo un bagaje muy extraño, muy mezclado ahí. Entonces, a mí me gusta mucho entender la fotografía como una técnica. Y desde el punto de vista histórico, esto me abrió muchísimos panoramas a mí como fotógrafa, ¿no? Y después como teórica y académica, pero a lo que voy es recuperar esta cuestión del proceso fotográfico, porque todas estas cuestiones que estamos platicando de si es verdad, no es verdad, si refleja como de manera objetiva lo que está frente al lente, si es una cuestión construida, todas las posibilidades actuales que tenemos por nuevas aplicaciones, nuevos códigos de comunicación y de lectura de imagen, todo esto son cuestiones, ¿cómo diré? Son posibilidades temporales. Si tenemos la tecnología en el momento para producir ese tipo de imágenes, ¿cómo diré? Como que las imágenes que tenemos en la actualidad no serían posibles sin la tecnología que les rodean. Todo tiene un contexto, el contexto es importante. Y el proceso fotográfico es parte de ese contexto y de cómo se crea esa imagen. Entonces, creo que no podemos olvidarnos de esa parte del proceso, porque al final, esa imagen que nosotros consumimos, que utilizamos para comunicarnos, que usamos como prueba, que usamos como expresión creativa, al final todo eso el proceso es el que define cómo se ve esa imagen final y cómo decidimos comunicarla y todo. Entonces, a mí me sigue quedando como esta idea de hay que fijarnos en el proceso, en toda esa parte inicial, como dicen, en el hardware, en el software, sigue siendo importante. Y creo que no podemos, como estudios de la imagen, no podemos olvidarlo y fijarnos solamente en el resultado final, porque nos perderíamos de una cuestión riquísima antes, que nosotros no podemos acceder, ¿no? A lo mejor muchas veces a cuál fue la intención del fotógrafo, ¿no? Pero creo que podemos cuestionarlo por lo menos. Entonces, no sé, es lo que yo me quedo así como con mucha curiosidad. Sí, yo creo que serán parte de los temas que habrá que ir siguiendo el hilito. Y aquí hay un comentario que hace Jacob, que no sé, Jacob, si nos lo quieres comentar de viva voz, porque pusiste algo muy interesante sobre la posibilidad de armar una suerte de seminario con temas. ¿Tú qué opinas de esto? Platícanos la idea que estás planteando en el chat, cuéntanosla. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Voy a bajar mi manita virtual. Ajá, aquí estaba. Pero nadie la pelaba. Bueno, pues sí, yo creo que para empezar a armar un andamiaje que nos dé cierta legibilidad, ¿no? De lo que está pasando, porque el escenario es muy complejo, ¿no? Yo también pondría entre estos temas que subí por ahí, algo así como el humanismo digital o las humanidades digitales. ¿Qué será o cuál es el devenir de la humanidad o de lo humano, si es que sigue existiendo en el futuro cercano? ¿Sí, qué va a ser de nosotros como seres humanos? Estoy hablando de identidad, derechos, gestión, por ejemplo, de la memoria, acceso a nuestras propias identidades en las redes. ¿Qué va a ser de nosotros? O sea, hoy estamos hablando toda con imágenes de alguna manera ciertamente parecidas a lo que fue una imagen analógica a través de Zoom, pero en muy poco tiempo podríamos ser avatares grabando esta conversación y dialogando a través de algoritmos, ¿no? Con respuestas incluso automáticas o aprendiendo. O sea, el hecho mismo de Zoom
que hemos observado en estos meses. De hecho, ha cambiado un poco, han cambiado las interfaces un poquito, las pantallas empiezan a cambiar, estos fondos virtuales, ¿no? Al rato, bueno, ¿qué va a hacer en este proceso de absorción de lo humano para convertir, o sea, en el territorio de lo posthumano, ajá, que es a lo que estamos llegando progresivamente, y parece que la pandemia ha empujado un poco más cada día, ¿no? O sea, el territorio de lo digital y los grandes gestores de la información y de los intercambios que se dan no solo de la vida práctica, sino de la vida simbólica, ¿no? Han ganado terreno, pero enormemente. ¿Por qué? Pues porque sí, ante la anulación de los intercambios físicos, que ya venía sucediendo, ¿no? Ya nos veníamos digitalizando de una manera muy progresiva. Entonces, para, digamos, armar una especie de andamiaje, me gustó mucho el esquema que armaste de la charla de Edgar, porque de alguna manera empieza a poder hacernos vislumbrar un escenario, o sea, un escenario con estructura, ¿no? Un escenario con temáticas que nos ayuden a clarificar un escenario muy complejo, ¿no? Entonces, por ahí subí unos temas que yo creo que son temas medulares, temas neurales, ¿no? A lo que estamos asistiendo y que creo que sería interesante comprender. Por ejemplo, ahí decía, pues todo este tema de la verdad y la realidad o la simulación, ¿no? O la hiperrealidad. O sea, todo lo que tiene que ver con la conversión y transformación de lo real a lo hiperreal o a lo virtual. ¿Qué significa todo eso, no? Las prácticas culturales de la imagen, ¿no? Creo que hay un territorio sociológico, antropológico muy interesante. La inteligencia artificial es todo un universo que lo toca todo, ¿no? Que lo va a trastocar todo dentro de muy poco tiempo. ¿Qué pasa con los derechos, la privacidad, la intimidad? ¿Qué pasa con la memoria? A mí me preocupa muchísimo el tema de la memoria porque la gestión de la memoria estaba más o menos bajo control en la era analógica, más o menos, ¿no? Pero en la era digital se relaciona mucho también con la gestión de las plataformas y las redes y demás, porque esta especie de economía política de la imagen, no solamente hay una geopolítica de la imagen, o sea, de qué vemos y qué no vemos, una especie de régimen de la visualidad, ¿no? Sino hay gestores de la imagen, pero también hay gestores de la memoria. ¿Cuánto cuesta, no? Tener acceso a la memoria visual. Y en ese tema del régimen de la visualidad, hacia dónde nos lleva el capitalismo, si es que el capitalismo nos va a llevar, o el régimen chino, que puede estar volviendo al régimen capitalista en un Frankenstein, ¿no? Los otros dos temas, que ya están más o menos también ya esbozados, pero me interesa mucho el tema que puso Francisco Mata, el maestro Mata, en la mesa, que es justamente la resistencia. O sea, visto en un overview así general, es el apocalipsis, ¿no? Pero más allá del apocalipsis, y yo, pues no sé, tenemos hijos pequeños y pensamos un poco en el futuro, ¿no? Ya podemos vislumbrarlo un poco. Pero ¿qué va a pasar con los seres humanos que vienen? Y la resistencia en términos culturales, en términos ciudadanos, en términos individuales, de qué vamos a hacer, qué se hace, qué prácticas, qué hacemos frente a un sistema que parece absorberlo todo, ¿no? Que parece absorbernos, ¿no? Y qué va a quedar de nosotros ahí. Entonces, estas ventanas, digamos, de reflexión, creo que a través de un recorrido o de una forma de estructurar estos temas, estos ejes temáticos, nos pueden ayudar a empezar a armar un andamiaje, por lo menos para dejar empezar a comprenderlo y dejar a lo mejor un legado para alguien más, ¿no? Sí, eso
Eso es súper interesante, Jacob. Muchas gracias por haberlo puesto y que nos lo pusiste en el chat, que lo vamos a también hacer la transcripción. Aquí ya la estoy guardando para que no se nos vaya. Y porque efectivamente ahí hay un andamiaje y hay una serie de rutas que podremos ir siguiendo para analizar, para pensar, etcétera. Y fíjense que ahorita que decías lo de los avatares en Zoom, ponía un mensaje Lourdes sobre los niños, cómo están creando sus mundos virtuales en Minecraft, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que a mí me sorprende mucho, seguramente habrá visto alguno, y si no lo ha visto, vale la pena echarle un vistazo a esta película de Steven Spielberg que se llamó Ready Player One, que es un mundo postapocalíptico donde todo el mundo está conectado en realidad virtual y y todos son avatares y etcétera. Bueno, a mí me sorprende muchísimo que eso no es una realidad lejanísima. Eso está ocurriendo en este momento con Fortnite, por ejemplo, no solo con Minecraft. Mis hijos que tienen 11 y 12 años están conectados en Fortnite. Yo los escucho cómo se conectan con los audífonos y cómo están hablando. Y claro que antes decíamos, niño, ¿cómo jugábamos cuando éramos niños y nos íbamos con el balón o cuando jugábamos con nuestros amigos en la calle o lo que fuera? Yo escucho las conversaciones que tienen con sus audífonos, porque aparte gritan, evidentemente, porque no se oyen cuando tienen los audífonos puestos, y es lo mismo, es el mismo fenómeno, nada más que en lugar de echarse la cáscara ahora en la calle, están matando gente en night, ¿no? Pero voy con este tema, que estas realidades virtuales o estos mundos de avatares no son de ciencia ficción, están ocurriendo en este momento, hay interacciones reales, lo que decía Francisco, no son nada más temas ahí virtuales. No sé, por ejemplo, hay amistades reales que se hacen. Por ejemplo, uno de mis hijos ya es súper amigo de los amigos de mi otro hijo, porque se conocen por Fortnite. Nunca se han visto, pero me dice, no, es que Ian hace esto y fulano hace lo otro. Y es un fenómeno que me parece que vale la pena también ver. Por ejemplo, fíjense, un comentario último. Resulta que en el estado financiero de algún momento de Netflix establecían para sus accionistas, en su carta a los accionistas, que el principal competidor de Netflix no era Prime Video, no era ninguna plataforma de streaming, no era HBO, no era ninguna de esas, que su principal competidor era Fortnite, porque la gente dejaba de ver Netflix y cancelaba suscripciones a Netflix por estar jugando Fortnite. Entonces, es un fenómeno que también cambia mucho el paradigma de lo que asumíamos en términos de consumo de productos audiovisuales, de streaming, de entretenimiento, etcétera. Como decía Margarita, tiene mucho que ver con el contexto, con el momento histórico, desde la perspectiva de lo que nos decía Jacob, pues sí hay toda una lista de elementos que habría que estudiar poco a poco. Esta es una de las razones de tener estudiólogos, para ir poniendo estas líneas de investigación y después haciendo otras reuniones que pueden ser más focalizadas o que podemos ya ir cada quien jalando el hilito y en un momento dado pues no sería raro que hiciéramos un paper, no sé, entre tres miembros del observatorio para hablar, por ejemplo, de la posverdad que tú decías con el deepfake aplicada, no sé, a otras construcciones de realidades, ¿no? No sé si por aquí alguien, creo que Frida, que tú querías comentar algo, pusiste algo aquí en el chat y mejor platícanos lo de viva voz. ¿Qué nos comentas? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Me han puesto a pensar mucho en esto que estamos viviendo ahora, como esta separación de lo material y hacia dónde vamos, ¿no? Este futuro de la humanidad como solamente en inteligencia artificial, porque acá vamos a acabar acabando no teniendo cuerpo, porque también a eso nos estamos llevando como humanos, a quitarnos. Entonces, yo en lo personal entiendo mucho de la naturaleza humana viendo National Geographic, ¿no? Cómo se comportan los animales. Y yo lo que estoy viendo ahora en redes sociales y en esta vertiginosidad de una y de otra, es eso, es una lucha de leones, es una lucha básica por sobrevivencia donde nosotros nos estamos matando e intentando que nuestro pensamiento o nuestra huella en este mundo sea la que esté quedando, porque yo ya no le veo por esto muchas cosas distintas y pasándolo a la fotografía, pues me parece esta pérdida en lo personal de la materialidad de la fotografía química al tener la fotografía digital, y que yo creo que tengo una imagen, pero pues no la tengo porque está ahí, ¿no? Esta cosa que nos estamos volviendo intangibles, nos estamos diluyendo y
Y sí es cierto, no es que no es que seamos virtuales, es que ya no somos presenciales. Entonces es como esta parte incorpórea de la humanidad. Entonces me hacen que me vaya yo a pensar un poco como eso, y pues esa es un poco mi reflexión, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante lo que acabas de comentar no tanto de lo virtual como de lo no presencial, porque efectivamente esta es una reunión perfectamente real, simplemente no es presencial, ¿no? Muy bien. Edgar, sí, ibas a comentar algo, Francisco, adelante. Sí, nada más un comentario rápido en relación a lo que dijo Margarita. Sí es importante este contexto de los aparatos. Ya lo planteaba Flusser, ¿no? El determinismo tecnológico, pero yo creo que con una pequeña variante. Probablemente hasta nuestra generación todavía nos interesaba saber cómo funcionaban los aparatos. Ajá, y eso determinaba parte del acto fotográfico inclusive. Tiene que ver con esta materialidad inclusive de lo que habla Frida, y a mí me parece que las generaciones actuales, si bien hay que considerar este determinismo tecnológico, adquiere otro matiz. Adquiere otro matiz porque no les interesa cómo funcionan las cosas, les interesa para qué sirven. Y con todos estos regímenes de obsolescencia programada, etcétera, 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 pues cada vez se vuelve más ajeno a nosotros el cómo está construido, o cómo se puede construir, o cómo se puede deconstruir, o cómo se puede utilizar desde el punto de vista tecnológico el aparato. Entonces, creo que de repente en esta especie, para seguir con los aparatos analógicos, en esta especie de ecualizador, ya saben, de estos controles que vamos moviendo, me parece que se vuelve más determinante el pensar en más que los contextos tecnológicos, en los contextos políticos que determinan el uso de estos aparatos. ¿Sí? Porque también recordemos que casi cualquier tecnología surge como una necesidad social. La misma fotografía así surgió. Todos los principios de la fotografía se conocían, algunos de ellos desde hace miles de años, pero cuando pasamos a la era industrial, donde se necesitaba un sistema de reproducción que fuera en serie, como estaba ordenándose la sociedad para producir objetos, entonces es que la fotografía se ensambla y cumple su función. Cuando pasamos a la era de la información, entonces era necesario otro esquema tecnológico que fue la fotografía digital, etcétera, etcétera. Pero que también al mismo tiempo sigue, creo que podemos hacer traducciones de los usos a los que estábamos acostumbrados y de esta nostalgia que de repente escuchamos sobre los procesos químicos, donde, por ejemplo, se puede hablar de la magia de la imagen latente, ¿no? Hacer esta imagen sin revelar, pero si nosotros lo traducimos a información latente, pues todavía puede ser más interesante, porque la información latente no sabemos qué nos va a dar, no sabemos qué podemos hacer con ella, o cuántas combinaciones podemos hacer con la información latente. Ese era mi comentario. Sí, súper interesante. Una cosa que quería platicarles era, pensando en lo que nos decía hace un rato Edgar sobre los usos, y tú también lo acabas de mencionar, Francisco, los usos de la fotografía. Me acuerdo mucho de una frase y quería preguntarte, ¿tú qué opinas de esto, Edgar? De esta frase de Robert Adams, que decía que un académico lo que hace es que un cochecito lo desarma para estudiarlo, para entender cómo funciona el cochecito. Pero que un artista lo que hace es que de un montón de piezas inconexas construye un cochecito, ¿no? Entonces creo que eso aplicado a la fotografía, ¿qué te parece como idea? O sea, yo, obviamente, yo no soy artista, ¿no? Pero la gente que conozco que hace arte, las cosas que están proponiendo y las metodologías de trabajo son, en algunos casos, mucho más efectivas y mucho más interesantes que las que estamos proponiendo como académicos, ¿no? Porque los académicos solemos ciclarnos mucho en estos son los resultados, esta es la discusión y esta es la conclusión, mientras que los artistas, esa es solamente la base para hacer algo. Y esa es la parte que más me interesa como de inspiración, ¿no? Por parte del arte. Ok, ya sabemos que estamos escribiendo esto y que estamos analizando y que estamos haciendo investigación, pero ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hacemos con esto?
este conocimiento, cómo lo llevamos hacia otro lado. Sí, exactamente. Esa parte creo que es como el proceso que se ha mencionado también mucho, lo platicaste tú en esta intervención que tuviste en el encuentro, como también, si está bien, el resultado es, llegas finalmente a un puerto, ¿no? Pero cómo el proceso es tan importante dentro de la obra y que además también tiene muchos paralelismos con la investigación científica en la medida en la que no deja de haber preguntas y dudas muy serias, ¿no? Me ha tocado con muchos amigos artistas que de repente me preguntan, oye, pero es que fíjate que yo estoy haciendo este trabajo, ¿tú qué piensas? O sea, ¿no será una tontería? ¿No será así como que yo me lo inventé pero pues es una estupidez? Y digo, no, al contrario, es súper interesante, porque precisamente y esto en algún momento también me lo comentaba el propio Francisco Mata, los proyectos en algún momento se mandan solos, y eso es interesante porque es como una aproximación metodológica más lúdica. En la ciencia estamos como a veces un poco encorsetados en la pregunta de investigación, la metodología, el resultado, etcétera. Y tú lo has comentado alguna vez, Edgar, pues hay que buscar métodos diferentes, hay que tratar de encontrar métodos que nos lleven caminos diferentes para responder a las preguntas, porque lo que estamos haciendo pues no nos están llevando necesariamente las respuestas que queremos, ¿no? No, y fíjate que a mí una cosa que me está interesando muchísimo, no sé si lo estoy llevando hacia buen camino, pero me está interesando mucho es cómo utilizar a la fotografía como un recurso metodológico. Porque tradicionalmente, al menos en investigación, en la sociología o en la antropología visual, se utiliza siempre a la imagen como representación, ¿no? Te voy a mostrar cómo los aborígenes de Bali hacen sus cosas. Entonces te muestran ahí a la persona haciendo. No necesitas a la imagen porque el texto te está haciendo una descripción. Te puede dar un poco más de textura, te puede dar más elementos, pero no necesitas necesariamente a la imagen. ¿Qué pasa si utilizamos a la imagen? Y aquí este es hacia donde me estoy moviendo. Ahorita les comparto uno de los textos que publiqué al respecto. ¿Cómo utilizar a la imagen? No como representación, sino como una forma para imaginar cosas que no están presentes en la imagen. Porque ver la imagen, pues ya, ¿para qué te la explico? ¿No? O si te estoy explicando, ¿para qué te enseño la imagen? Pero ¿qué pasa si te enseño una imagen y te digo cosas que no están en la imagen? Y ahí esa es como la parte que me está interesando. Ahorita les comparto ese texto que acabo de publicar este año sobre eso. Y fíjate que también algo que creo que tú, no sé, comentabas en la charla, en tu conferencia, tanto la que grabaste, sino lo que nos platicabas, que en alguna manera te sientes como fotógrafo de closet, porque eres un académico que también hace fotografía. Y es curioso porque en nuestro propio observatorio tenemos artistas como pueden ser que son creadores fotográficos, el propio Ulises, pero que también estamos reflexionando la imagen. Y pienso mucho en gente como Penélope Umbrico, ¿no? Que ya no son estos perfiles de este es el académico, este es el creador. Creo que ahora se está combinando esa función. Y ahí es donde se pone muy interesante los resultados, más que los resultados, los procesos, las indagaciones, y el que se pueda también crear arte al mismo tiempo que se está tratando de entender y generar conocimiento, etcétera. Quizá el artista quiere pensar más en un aspecto de expresión, por ejemplo, ¿no? De comunicación, o de poner un tema sobre la mesa, incluso en términos de protesta, ¿no? Y el investigador como que quiere explicar un fenómeno, ¿no? Pero creo que es una función muy interesante que creo que se da en la fotografía, que no se da en otras disciplinas, que, por ejemplo, un físico no lo tiene, un sociólogo no lo puede hacer por muchas razones. Quizá tú nos puedas decir más porque tú tienes este perfil de etnógrafo, pero en la fotografía sí que ocurre. Por ejemplo, Francisco me parece un ejemplo muy interesante, que es el ser un creador, el que ser un editor, ser un intelectual, ser un pensador y ser un académico. Es decir, y cada una de las funciones complementa a sus demás posibilidades. El hacer sus fotografías lo llevan a reflexionar y la reflexión se la lleva con la cámara. Entonces creo que eso es algo que sí es un rasgo peculiar o interesante, distintivo de la fotografía, ¿no? No sé si por ahí alguien te quería comentar algo, ¿sí? Perdón. No, tú quieres decir algo de Fontcuberta, No, decía que Fontcuberta es el caso paradigmático, ¿no? Porque es el único que ha ganado el Premio Nacional de Fotografía y el Premio Nacional de Ensayo.
Ujú. O sea, Sí, es sí, un... sí. Sí, exactamente. Y que les voy a platicar una anécdota, nada más que si la repiten, diré que mienten, pero me pasó que precisamente en uno de los finis que invitaron a Joan y que estuvimos platicando largamente, decir que estuvimos platicando largamente es un tema porque yo le preguntaba muchas cosas de fotografía. Oye, Joan, ¿y qué opinas de esto y de la inteligencia artificial y toda la historia? Y pues Joan bastante parco, ¿no? Sí, sí, no, pues no, cosas así. Pero yo en un artículo, no, en mi libro de fotografía 3.0, escribí el fotógrafo catalán Joan Fontcuberta. Y entonces, cuando lo publiqué, un montón de españoles se me fueron a la yugular diciendo, Joan Fontcuberta no es catalán, es español, ¿no? Entonces, pues en un momento entre trayectos, entre exposiciones y cosas así, le digo a Joan, oye Joan, a ver, ¿tú eres catalán o eres español? Bueno, abrí la caja de Pandora, 2 horas platicando sobre los temas de la Constitución española, dije todo el asunto, y bueno, finalmente me dijo, yo soy catalán. Entonces dije, bueno, al menos no mentí en mi libro. Pero a veces también nos pasa un poco eso. Y eso tiene que ver, no es nada más una anécdota gratuita. Creo que también en la fotografía, es lo que decía a su manera Ansel Adams sobre la fotografía, cuando decía que nos llevamos a nuestra siguiente fotografía la última novela que leímos, la última canción que vimos, el último poema, etcétera. Y al final del día, mucho de la intención de estos diálogos es que cada quien también pueda hacer sus propias conexiones. Los seres humanos tenemos esta posibilidad neuronal de ir construyendo puentes. Y lo decía un académico al que yo aprecio mucho, bueno, apreciaba porque desgraciadamente falleció, que Jacinto Valdés, que en algún momento llegó a ser uno de los funcionarios importantes de la Universidad Panamericana, me recordaba siempre que la inteligencia es dialógica, que no es solamente es lógica, porque en la lógica uno está en su rollo, ¿no? Y está bien, escribes y tienes como tu idea, pero el diálogo siempre te permite no solamente escucharte y hacer el discurso, sino escuchar a los demás, y que conforme escuchas a los demás se te van prendiendo foquitos y se te ocurren cosas y haces conexiones. Entonces, una de las funciones importantes de este encuentro, de este diálogo con Edgar, y que iremos teniendo mes con mes, bueno, no con mes, cada 6 semanas con los diferentes expositores durante nuestro encuentro anual, pues va a ser eso, el que se nos puedan ocurrir ideas, que sean provocaciones, que también recuerden, justo ahora en la pandemia tuve que hacer un curso de estos de Learning to Learn, de cómo aprendemos, y encontré una idea muy interesante que es, tenemos parte de pensamiento focalizado, que es lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Estamos viendo un esquema, pensándolo, reflexionándolo, como con todo el foco, toda la atención, como francotiradores, con un tema, ¿no? Pero después viene una etapa del pensamiento difuso, y ese pensamiento difuso tiene que ver cuando ya no estamos totalmente enfocados, estamos lavando el coche, estamos con los hijos, estamos haciendo otras cosas, y ahí el pensamiento sigue funcionando, pero ya más que como una escopeta, como una especie de estas máquinas de pinball, ¿se acuerdan que pones la pelotita y empieza a rebotar? Entonces, en el interior de nuestra mente se empiezan a hacer estas conexiones, y de ahí salen los momentos de eureka, ¿no? De ahí salen estos eurecazos maravillosos. Entonces, creo que esta es una de las funciones de nuestro observatorio, el tener estos momentos focalizados, después irnos a dormir. No sería raro que acabáramos soñando con algo de lo que estamos haciendo. No sé si han leído un libro de Gamov, de George Gamov, este científico ruso, este físico, que hizo un libro que se llamó Los breviarios de Mr. Tompkins, que son muy interesantes porque es un contador que no tiene nada que hacer, no hay ninguna película, se mete a una charla sobre la teoría de la relatividad, se queda dormido, y en ese sueño está entremezclando lo que se dice en la conferencia con él estar en un pueblito en el que las bicicletas alcanzan la velocidad de la luz a los 15 kilómetros por hora y ocurren cosas. Entonces, creo que es interesante que podamos ir armando este pensamiento enfocado en este momento, luego el pensamiento difuso, y de ahí a mí lo que me interesa mucho con nuestro observatorio es seguir el hilito, seguir con las líneas de investigación, seguir reflexionando esto para poco a poco después irlo poniendo en blanco y negro, o que podemos ir articulando temas y, por supuesto, ir dejando una memoria de todo esto que vamos trabajando. Bueno, quiero revisar, no sé, Maribel, si se nos ha ido alguien que hubiera querido hacer algún comentario, que lo hubiera puesto en el chat. No sé si tienes detectado a alguien que nos falte que quisiera participar. Según yo, no.
Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Quisiera preguntarle algo a Edgar, porque ya son las 9:50 hora de México. Tenemos, creo que unos minutitos ya para cerrar. No sé si alguien quiere hacer alguna participación final, comentar alguna cosa. Pues está abierto el micrófono para quien guste. Sí, mi querido Francisco, adelante. Sí, dos comentarios, Edgar, sobre tu última participación. Me parece a mí interesantísima esta parte en la cual nosotros también desde la universidad estamos tratando de impulsar que la fotografía sea una herramienta de investigación, que la fotografía sea una estrategia de investigación. Y no me estoy refiriendo, desde luego, a lo que ya conocemos desde la antropología visual, por ejemplo, porque ahí siempre termina siendo el analizar la imagen, pero no utilizarla como metodología o como proceso. Entonces nosotros estamos tratando de impulsar, que cuesta mucho trabajo para un académico que es profesor investigador, el convencer a sus pares de que la creación de una serie fotográfica, por ejemplo, es equivalente a desarrollar una investigación, y que en muchos casos se pueden hacer los símiles de protocolos, como tu proceso creativo, traducirlo a un protocolo de investigación científica, etcétera, etcétera. Entonces esa parte me parece que es muy interesante y que deberíamos de profundizar mucho en eso, en compartir ideas de cómo la fotografía sí puede ser más que un motivo de investigación, que es lo que hacemos mucho, pero también el que la fotografía es reporte de investigación, como lo sabemos todos, y llegar a ese momento donde sea verdaderamente no motivo de investigación, no reporte de investigación, no auxiliar de la investigación, sino instrumento para la investigación, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Y lo segundo, lo que hablabas de esto que no está en la fotografía, te recomiendo mucho, ya que manifiestas que tienes mucho interés en esa área, que platiques con Gerardo Suter. Gerardo Suter tiene ideas muy interesantes al respecto. Él alguna vez me platicaba del gran interés que él tenía por la imagen, y utilizaba una metáfora muy bonita, la imagen que existe entre un cuadro y otro cuadro de una tira de negativos. Esta parte del medio, lo que quedó entre un cuadro y el otro, que es inútil, o sea, lo que hay ahí, la información que hay ahí, es en lo que a él le gustaba reflexionar. Y siguiendo a Suter, yo alguna vez en algún taller hablaba de esto, y utilizaba otra analogía que me parece que funcionó bien con los alumnos. Yo les decía, bueno, pensemos, y esto ya en lenguaje cinematográfico, pensemos en un niño, en un triciclo, andando en su triciclo por un parque. Disolvencia negros, regresamos y vemos a un hombre tatuado en una Harley Davidson en una carretera. Sin ver absolutamente nada, sin tener imagen enfrente, todos sabemos que en ese segundo de negro hay 50 años de la vida de esa persona. Y ahí están, aunque no los veamos, y todos lo sabemos. Entonces, esa parte es súper interesante. Creo que también es otro tema de reflexión muy importante, todo lo que puede significar la imagen no visible de la imagen, que tiene que ver precisamente con lo que yo hablaba hace rato de este concepto de la información latente. La información latente no me refería yo a los metadatos, por ejemplo, sino la información latente es exactamente todo lo que sucede con la interpretación de la imagen, con el uso de la imagen, y que tiene muchísimo que ver con todo lo que no contiene la imagen, todo lo que no es visible, pero que está ahí, que sabemos que está ahí. Me parece que ese es un tema también súper importante, y sobre todo si lo conectamos, ya hablando otra vez, regresando otra vez a esta parte del determinismo tecnológico, con los procesos de creación de virtualidades. Tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Porque son la imagen que no existe. Yo estoy apuntadísimo para eso, porque eso es lo que uno de mis temas ahorita con los que estoy apasionado es ese. Acabo de enviar otro ensayo visual, por llamarles de alguna manera, porque no sé si ensayo visual sea la palabra correcta, pero lo que sí estoy viendo es que a partir del giro afectivo y a partir del giro material,
cada vez más revistas están interesadas en este tipo de aproximaciones al conocimiento no textuales, ¿eh? Yo lo estoy viendo cada vez más. Aquí hay una oportunidad interesantísima, ¿no? Porque si pudiéramos desarrollar una publicación, por ejemplo, de una publicación de humanidades y ciencias sociales basadas en la imagen, e incluso en la imagen fotográfica, para ser más específicos, podría ser una cosa interesante, porque todas las que yo conozco son más de video, por ejemplo, o son más de etnografía visual más tradicional. Yo creo que ahí hay un nicho muy interesante. Y por otro lado, yo creo que también tenemos la responsabilidad, ¿no? Los que tenemos la suerte de ser profesores investigadores, pues tenemos que apoyar a las generaciones que vienen haciendo, justamente picando piedra y abriéndoles el espacio. Entonces, si generamos un texto, un manifiesto, algo en donde podamos decir, es tan válido un proyecto fotográfico porque tiene los mismos pasos que un proyecto de investigación, porque puede ser que incluso necesites más tiempo, más conocimiento para generar este proyecto que el que tienes para generar un libro, un artículo. Yo creo que, o sea, yo estoy apuntadísimo, ¿eh? A mí esa idea me encanta, me encanta. Ahí nada más, ya perdón, pero es que me parece que esto que estás planteando, Edgar, podría ser, desde mi punto de vista, la gran conclusión de este encuentro, el del día de hoy. Oscar nos convocaba a la creación, por ejemplo, de papers de manera colectiva. A mí me parece que deberíamos de intentar justo lo que está diciendo Edgar. No trabajar, o no exclusivamente, trabajar hacia esa manera de difundir el conocimiento, hacia ese nicho de validación del conocimiento, ¿sí? Sino explorar la posibilidad de transmitir y divulgar o difundir conocimiento sobre la imagen con otros formatos que no sea el académico, que no sea el paper, que no sea el artículo especializado, que no sea la revista indexada, sino que tengamos la capacidad suficiente de manera colectiva de generar quitamos esa palabra que es horrible, de generar otras formas de reportar nuestras investigaciones, entendiendo por nuestras investigaciones de lo que hablábamos, o los procesos, o nuestras propias reflexiones que estamos teniendo de otra manera. Eso creo que nos abriría un espectro mucho más interesante, mucho más divertido, y sobre todo que sería un reto muchísimo mayor que trabajar de la manera tradicional de presentación académica. Pero fíjate, Francisco, ya el último comentario, perdón, porque esto de verdad me apasiona. Yo creo que ahí está la clave. No tenemos que renunciar a las revistas arbitradas y demás. Al contrario, lo que tenemos que hacer es obligar a las revistas arbitradas de alta calidad a que reconozcan nuestro trabajo visual como o equivalente a un ensayo o a un reporte de investigación textual. Esa es la clave. Por eso es que yo estoy como, he publicado un par y ahora tengo otro en revisión, y son todas revistas, ya sabes, en estos rankings estúpidos que la gente se emociona tanto, pero todas son ahí, porque creo precisamente que una vez que demuestres que una revista de impacto y indexada y todas estas tonterías te recibe un artículo de esos, entonces puedes validar tu trabajo frente a públicos menos. Es decir, si tú dices, mira, esto es ciencia social, te puede no gustar o no gustar, pero mis pares que revisaron este texto y lo publicaron en esta revista están diciendo que vale como ciencia social. Entonces ya tenemos cierta validación para después proponer expandir este campo, ¿no? Fíjate que con esto ya prácticamente vamos a cerrar, pero quiero recapitular dos cosas muy rápidas. Esto que tú dices, Edgar, que te apasiona y que también Francisco menciona como algo que es apasionante, mucho más interesante, mucho más sugerente que hacerlo de siempre, lo enlazo también con la idea del Media Ninja, Francisco, que es, pues vamos a hackear el sistema, ¿no? Así de simple, vamos a hackear y vamos a tratar de hacer lo que tú dices, Edgar. Aquí hay dos líneas de acción que les propongo
propongo que podamos realizar en el futuro inmediato desprendido de este encuentro. Número 1, si quieres, Edgar, vía correo electrónico, pelotín de esbozo pequeñito de manifiesto y que lo podamos poner a disposición de los demás, porque siempre parto de la idea de que es más fácil corregir que hacer. Entonces podemos empezar una parte del proceso del manifiesto para poderlo poner a disposición de los demás, cambiarlo, quitarlo, etcétera. Y sí me parece que un objetivo perfectamente válido e interesante de nuestro observatorio es tener una publicación de estas. Yo sé que es un proceso que tiene su momento de maduración, que hay que trabajarlo, etcétera, pero yo creo que sí podríamos ponernos un objetivo para tenerlo en un año más o menos, ¿no? O sea, plantearlo, armarlo y pudiéramos tener un formato, ver cómo lo hacemos, si lo queremos hacer digital, lo queremos hacer en físico o híbrido. Esa parte creo que no importa tanto como el hecho de sí hacerlo, ¿no? De no nada más que se quede en el discurso de, ay, qué bien, nos reunimos en el encuentro con el diálogo con Edgar, estuvo simpático y ahí nos vemos. Creo que sí vale mucho la pena seguir este hilo que a ti te apasiona, Edgar, que a mí también me parece que es importante, que el propio Francisco apunta muy, muy claramente que es mucho más interesante y sugerente que otras posibilidades. Y entonces aquí con el enlace de que nos va a ayudar a Margarita también para ir articulando acciones y etcétera, pues creo que vamos a llevar a buen puerto esta parte y creo que el observatorio se irá poniendo cada vez más interesante en la medida en la que estas ideas que vamos planteando aquí se van a ir haciendo realidad a partir del trabajo y a partir de la planeación y de ya ponerlo a andar. Entonces, bueno, pues si quieres, Edgar, yo me quedo con el compromiso de volver a contactarte pronto en el curso de esta semana, solamente para como empezar a incoar algunas de las ideas, ponerlas en papel y las vamos poniendo para que cada quien, como lluvia de ideas, vaya haciendo algo y acabemos con esta primer base y luego ya para echarlo a andar con miras a armar algo que sea un sistema de investigación, un método de investigación que no sea necesariamente textual, que sea una cosa diferente e interesante. Bueno, pues son las 10 de la noche. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Les agradezco mucho que hubieran participado. Nos vemos en 6 semanas. Voy a seguir subiendo cosas, materiales y demás en Basecamp para que estén atentos. Ahora sí, nuestro querido Luis Beltrán nos va a hacer el favor de, ya está grabando la sesión para poder compartirla. También el chat lo he estado grabando y voy a sacar la transcripción para ponerla a disposición de todos y seguramente lo voy a poner disponible no solamente en Basecamp, sino también en el blog del observatorio, que ya saben que es observafoto.wordpress.com o la liga más rápida que es observafoto.net. Desde ahí van a poder también ir teniendo acceso a los repositorios de la información que vamos generando. Pues muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo muy grande, muchas gracias por unirse, cuídense mucho, que tengan buena noche y pues de verdad muchas gracias por haberse conectado. Mi querido Edward, muchísimas gracias por el tiempo y por toda esta riqueza de poder compartir contigo. Gracias a todas y a todos. Bye. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias, buenas noches. Bye.